Prepárate para abrir tus ojos a la realidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos que nos están mirando de los diferentes puntos de nuestro país y también del mundo. Estamos con mucha alegría compartiendo el primer video en HD de Todo Biblia Atalaya de Sion. Y bueno, vamos a tratar un tema muy especial sobre el tema de la inmortalidad del alma. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre este tema? Bueno, sin ir más lejos, no perdamos más tiempo y vamos. La vida es como este sendero que nosotros vemos aquí. Los vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Pero sí tenemos algo en común, un único sendero que sabemos que es la muerte. Como dijimos anteriormente, los muertos nada saben. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a los vivos? Bueno, vamos a buscar en la Biblia qué dice. En Génesis 2:7, Dios formó al hombre con el polvo de la tierra, ¿sí? Y le dio aliento de vida. Y así el hombre fue un alma viviente. En el día sexto de la creación, como menciona en Génesis, vemos cómo Jesús, nuestro creador, está allí formando a Adán, ¿sí? Del polvo de la tierra, como hemos estado explicando. Allí como un alfarero, ¿no? Como menciona en Jeremías, formando cada parte de nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Y fijémonos cómo es detallista. Entonces, Cristo mismo, al verlo un ser inanimado, vemos que necesitaba otra cosa. ¿Qué era eso? Justamente el soplo de vida, ¿sí? A él le dio el aliento, que era el espíritu. Vimos que en Génesis capítulo 2, versículo 7, Jehová creó al hombre del polvo de la tierra como fórmula perfecta el cuerpo, sumado a que el aliento de vida que sopló en su nariz es el espíritu y conforma lo que es el alma viviente o el ser viviente. Es la matemática perfecta de Dios. Ahora, podemos pensar que la ciencia va muy relacionada con lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la composición del cuerpo y de la tierra. Qué curiosidad, ¿no? Que tanto la tierra como el cuerpo estamos compuestos por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno y en menor proporción el hierro, ¿sí? El calcio. Y bueno, vamos a ver ahora esquematizado cuáles son cada uno de esos elementos. La química de la materia viva. ¿Qué es esto? Son los elementos que forman parte de los seres vivos. Aquí vemos una comparación de la composición química de la corteza de la Tierra y la composición química de la atmósfera, que es muy parecido a lo que está compuesto el ser humano. Por ejemplo, el oxígeno en su gran proporción, el nitrógeno, hidrógeno, ¿sí? Silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el potasio, todos ellos en su menor proporción. Todo ello lo encontramos en lo que es la tabla periódica de los elementos. Allí es donde explica cada uno de la existencia de cada uno de los elementos. Pero en los seres vivos, ¿cómo estamos compuestos? Aquí vemos un claro ejemplo de que la gran parte de las biomoléculas que están presentes en los seres vivos es de oxígeno, de carbono, de hidrógeno y nitrógeno, justamente compuesto por la Tierra y la atmósfera. Y en su menor proporción el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, ¿sí? Cada uno de ellos en diferentes proporciones, como lo vemos comparado con la tierra y el aire. En la definición de alma, también en latín lo encontramos como ánima,
La palabra misma se usa para designar el principio por el cual los seres vivos estaban dotados de movimiento propio. En ese sentido originario, tanto las plantas como los animales en general estarían dotados de alma. También habíamos visto que además del movimiento necesitan energía, están dotados de energía. Pero para que esa energía perdure en el tiempo, Dios creó aquellos árboles, ¿sí?, y aquellos frutos y semillas para poder sustentarse. Entonces vamos a ir a la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice específicamente? En Génesis capítulo 2, versículo 9, dice: E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí Dios le dio a Adán la capacidad de poder decidir en cuál árbol comer, si del bien, del mal o el árbol de la vida. Dios le dio capacidad al hombre de decidir. En este caso, Dios le pidió obediencia. Veamos ahora en el siguiente versículo qué es lo que nos dice. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Dios dijo a Adán: ciertamente morirás. ¿Pero en qué sentido se lo dijo? Si no hay obediencia hacia su voz. ¿Pero qué sucedió? Lamentablemente vino un ser que es Satanás, disfrazado a través de una serpiente, que lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7, donde ahí se habla del primer engaño, de la primera mentira, de lo que es la muerte, del tema que estamos tratando. Vamos a leer lo que dice. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está la gran mentira, el gran engaño que dijo Satanás: de cierto no morirás. Veamos ahora qué es lo que sucede en el siguiente video. Así, un día en que Eva estaba concentrada en su placentero trabajo, se encontró sola y peligrosamente cerca del árbol prohibido. Fue cuando Satanás vio su oportunidad. Usando una serpiente hipnotizante como su medio, el ángel caído llamó a Eva desde el árbol y trató de entablar conversación. Sus palabras encantadoras fueron cuidadosamente calculadas para infundir desconfianza a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él,
Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Trágicamente, cuando Eva escuchó la suave y sedosa voz del tentador, comenzó a tener dudas sobre la palabra de Dios. La serpiente la engañó con la promesa de gran poder y sabiduría. Eso llamó su atención. Después de todo, aparentemente el fruto le dio a la serpiente la habilidad de hablar. ¿Qué otros poderes podría darle a ella? Y así, aunque apenas había conocido a la serpiente, ella confió en su palabra por encima de Dios, quien la creó y le proveyó un hogar paradisíaco. Así que Eva comió del fruto prohibido y pronto persuadió a su esposo de hacer lo mismo. Adán pudo haber elegido mantenerse leal a Dios, pero él puso su amor por su esposa sobre su amor por Dios. Cuando nuestros primeros padres le dieron su lealtad al enemigo, el dominio de la tierra fue reclamado por Satanás. Como vimos en el video recién, tristemente Adán y Eva desobedecieron, cayeron en el engaño de Satanás. Pero tristemente Dios les dio su merecido, la consecuencia que es la muerte. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vemos relacionado lo que dijimos hace un tiempito atrás, de que el polvo vuelve a la tierra, o sea, nuestro cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero hoy en día nosotros vemos que hay muchos engaños, que hay algunos que dicen que el alma está divagando por ahí y está en el purgatorio, o hay otros que dicen que se reencarnan en otros seres vivos, o otros dicen que también aparecen como dioses, pero todo eso es mentira de Satanás y puro engaño. Como vimos, Satanás ha intentado engañar al mundo entero de diversas maneras durante muchos años, desde el comienzo de Adán hasta nuestros días. Pero Dios nos dio claramente una ordenanza y envió también a su Hijo unigénito como plan de salvación para que tengamos vida eterna. Justamente en Juan 15:17 se nos habla Jesús mismo, que Él es la resurrección y la vida. Dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hermosa promesa. Y más para aquellos que tengamos algún familiar que ya no esté con nosotros. La palabra de Dios nos habla en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos la esperanza, esa bendita esperanza del retorno de Cristo por segunda vez. Y va a resucitar a aquellos seres que nosotros tantos queremos. En esta sección bonus que tenemos de desenmascarar la mentira, en este caso vamos a desenmascarar la mentira del espiritismo moderno. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a esto? Porque hay muchas personas que dicen que cuando morimos, nuestra alma
está divagando en el purgatorio, otros dicen que se encarnan en otras personas, otros hablan de que se hacen dioses, pero ¿qué es lo que realmente dice la palabra de Dios con respecto a esto? En 1 Samuel 28, del 7 al 19, se nos habla de que Saúl fue a consultar a una adivina porque necesitaba encontrarse con Samuel, que ya había muerto. Entonces la adivina le hace aparecer a Samuel, pero no era realmente Samuel. ¿Qué era? Era un espíritu, ese espíritu, un ángel, ¿sí?, de Satanás, un demonio, que estaba justamente consultando a Saúl y trajo maldición para Saúl. Después vemos el ejemplo de Moisés y Aarón ante el faraón, ¿sí?, para que pueda liberar al pueblo de Israel, cuando Aarón tiró su vara y también otros adivinos que eran del faraón tiraron también sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero acá mismo lo dice en la palabra de Dios, que entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Entonces el faraón mandó a llamar a sus sabios y hechiceros, y a los magos egipcios hicieron exactamente lo mismo. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpiente. Pero la vara de Aarón se tragó todas las otras varas que se habían convertido justamente en serpiente. Justamente Satanás quiere copiar lo que Dios manda hacer. Entonces, en 2 Corintios 11:14 se nos refleja claramente esa imitación. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás engaña al mundo entero. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo y estudiar la palabra de Dios, vamos a poder desenmascarar justamente esta mentira. Que el Señor les bendiga.